al pastor Sánchez, que me invitó para venir aquí a Arequipa, y me voy muy contento, hermanos, de conocerles. Ya esta es nuestra última noche, creo que mañana no tenemos reunión, me parece, ¿no? Y realmente estoy contento de conocerles, me voy muy animado, y cuando el Señor lo disponga estaré por estos lados de nuevo, y yo estoy a la disposición de ustedes, ¿eh? Si puedo ser de ayuda, de bendición para ustedes, nada más que tiene que llamarme y yo vengo. Ya conozco el camino, ahora tengo una ventaja, ¿eh? Así que realmente es un gusto, hermanos, y me voy muy contento del Perú, ¿eh? Así que oren por nosotros. Ya ustedes han visto en la mañana lo que es nuestra forma de enseñar. Estamos ahí en la primera línea de la batalla, bien comprometidos con la verdad. Y el pastor, hermanos, como muchos de los pastores que están aquí en esta noche, nosotros tenemos un ministerio público, ¿eh? Y siempre el enemigo se agazapa en las sombras y nos ataca por sorpresa, ¿eh? Y nosotros muchas veces el enemigo nos sorprende con sus ataques. Y usted tiene que orar porque somos hombres públicos, los ojos de la gente están sobre nosotros y nosotros tenemos que andar como Cristo anduvo, ¿eh? Así que necesitamos de sus oraciones. Yo en esta noche, hermano, voy a usar el mismo tiempo de las noches anteriores, pero voy a dar dos mensajes en esta noche, ¿eh? Dos mensajes en el tiempo de uno. Lo que surgió esta mañana para hablar acerca de los carismáticos, cómo entran a nuestras iglesias. Prefiero en esta noche, hermano, estar mostrándole quiénes son ellos, cómo actúan ellos. Y después usted notará si ellos se acercan o si ya están adentro de su iglesia. En primer lugar, hermanos, quiero que busque conmigo en 2 de Corintios, en el capítulo 11. 2 de Corintios, en el capítulo 11. Y mire cómo la Biblia califica a toda esta gente. 2 de Corintios, el capítulo 11. Dice la palabra de Dios allí, hermanos, verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Este pasaje, hermano, nos da tres calificativos para estos carismáticos, para estos apóstatas del modernismo. En primer lugar, la Biblia les llama falsos apóstoles. En segundo lugar, hermano, dice aquí que ellos son falsos apóstoles, ellos son falsos profetas y ellos son ministros de Satanás. Ahora, hermanos, en la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, nos enseña del libro de Apocalipsis que allí, hermanos, ellos descubrieron a los que decían ser apóstoles y no los eran, y los hallaron mentirosos. Y ese discernimiento de esa iglesia de Éfeso necesitamos hoy. Discernir para saber cuándo estamos en presencia de un falso apóstol, de un obrero fraudulento, de un ministro de Satanás. Y esto es lo que ellos han hecho, hermanos. Han tratado de reinstalar, dicen ellos, el don apostólico, ¿eh? Y ahora usted ve que por todos lados ya no se llaman pastores, se llaman apóstoles, ¿eh? Ahora veamos qué es lo que la Biblia tiene para decir en cuanto a ellos. Lo primero que les digo es una pregunta. ¿Son estos apóstoles o son estos apóstatas? Un apóstata es alguien que se cayó de la verdad. Un apóstata es alguien que se desvió de la verdad. Es una persona que dejó el camino recto del Señor. Y toda esta gente, hermano, este oleaje de apóstoles, ¿son apóstoles de verdad o son apóstatas? Bien, hermanos, lo primero que quiero decir que la Biblia nos enseña que los apóstoles de Jesucristo eran 12 nada más.
El número 12 es un número inalterable en la Biblia. No podía haber 11, no podía haber 13, ni podía haber miles como hay hoy. El número exacto era 12. Quiero que me acompañe a Lucas, el capítulo 6, el Evangelio de Lucas, el capítulo 6. Y mire cómo dice la palabra de Dios allí, hermanos, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió ¿a cuántos? 12 de ellos, a los cuales también llamó, ¿cómo? Apóstoles. Y después están los nombres de ellos ahí. 12 hombres que fueron llamados apóstoles. Así que cuando miramos en los evangelios, cuando el Señor llamó a los apóstoles, siempre, hermano, fueron 12 hombres. Y a esos 12 se les dio el nombre de apóstol. La palabra apóstol significa mensajero, pero el mensajero, hermanos, era alguien que tenía una orden dada por una autoridad. Y el Señor Jesucristo, como máxima autoridad, les dio una orden de predicar el evangelio. Ahora quiero que me acompañe a Mateo, el capítulo 19. Busque allí, por favor, Mateo, capítulo 19. Cuando llegamos ahí, hermano, dice verso 27 en adelante, Mateo 19, 27, dice la palabra de Dios: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Otra vez, hermano, el número 12 confirma su importancia. El Señor Jesucristo dice: habrá 12 tronos donde se sentarán los 12 apóstoles para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Dónde se van a sentar todos estos apóstoles modernos entonces? Son 12 tronos para 12 apóstoles que juzgarán las 12 tribus de Israel. Lo que estamos viendo a la luz de estos pasajes, que no quedan duda que esta gente son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos, son ministros de Satanás. Vea conmigo Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis, el capítulo 21, versículo 14. Randy. Apocalipsis 21, versículo 14. Mire cómo dice la palabra de Dios hablando sobre un evento futuro. Dice la palabra de Dios: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esto está hablando, hermanos, de la Nueva Jerusalén. Note que esa ciudad estará fundamentada sobre 12 cimientos que tiene 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y toda esta cantidad de apóstoles, si no forman el número de 12, la Biblia dice, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ministros de Satanás. Ahora, el número 12 no se podía alterar. Ahora ellos tienen sus argumentos. Dicen, y entonces, cuando Judas cayó, ¿quién era el apóstol número 12? ¿Matías? De ninguna manera. Deme atención, por favor. Por un lado, hermanos, los profetas y los apóstoles tenían que tener 7 requisitos. Algunos de ellos eran que tenían que ser elegidos por Dios. Eso está en Deuteronomio 18, del 18 al 20. Tenían que ser elegidos por Dios. En segundo lugar, hermanos, tenían que ser judíos. Jamás en la historia hubo un apóstol que no fuera judío.
Así que si tiene un apóstol de Arequipa, ya es falso. Nunca en la historia hubo un apóstol que no fuera judío. Tenía que hablar solamente en el nombre de Dios. No podía hablar el nombre de otros dioses. Toda su profecía tenía que tener un cumplimiento en el tiempo y un cumplimiento en el momento que se daba la profecía. Bueno, ahí en Deuteronomio 18 da todas esas claves. Pero aparte de eso, hermano, un apóstol tenía que tener 3 requisitos fundamentales, que es lo que a mí me interesa que usted retenga en esta noche. En primer lugar, un apóstol tenía que haber sido llamado personalmente por Jesucristo. El apóstol, hermanos, tenía que haber visto el ministerio terrenal de Jesucristo. Y en tercer lugar, el apóstol tenía que haber sido confirmado por el Cristo resucitado. Vamos de nuevo. Un apóstol, hermano, tenía que haber sido llamado personalmente por Jesucristo. Tenía que haber visto, en segundo lugar, el ministerio terrenal de Cristo, es decir, los 3 años del ministerio. Y en tercer lugar, tenía que haber sido confirmado por el Cristo resucitado. En este caso, hermanos, cuando usted lee en Hechos, en el capítulo 1, que echan suerte y eligen a Matías, usted tiene que leer bien su Biblia. Dice que él fue contado con los apóstoles. No dice que fue apóstol. Fue contado con los apóstoles. Ahora, hermanos, Matías no reunía las características porque él vio el ministerio terrenal de Cristo, pero él, hermanos, no fue llamado personalmente por Cristo. Y tampoco él fue confirmado por Cristo durante su ministerio terrenal. Pero hay otro hombre que se llamó Pablo. Este hombre es el apóstol número 12. ¿Sabe por qué? Le daré los argumentos de la palabra de Dios. Pablo era el número 12, no Matías, porque en el camino a Damasco, allí en Hechos capítulo 9, Pablo fue llamado personalmente por Jesucristo al ministerio. En segundo lugar, en Hechos, en Primera de Corintios, el capítulo 15, Pablo explica del versículo 6 en adelante. Él usa esta frase, hablando de que Cristo resucitó y se le apareció a los discípulos, a Jacobo y a más de 500 hermanos. Y dice Pablo, y por último, se me apareció a mí como a un, ¿qué? Abortivo. Esa palabra abortivo significa alguien que nace fuera de tiempo. Y él nació al ministerio apostólico a un tiempo diferente de los otros 11. Pero Pablo, hermano, tenía características especiales. Pablo vio al Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Le digo más, no tenemos el tiempo en esta noche, pero tenemos textos que dan la evidencia que Pablo formó parte del Sanedrín que culpó al Señor Jesucristo en el juicio. Así que mire si lo habrá visto. Mire, hermanos, Pablo aparte fue llamado por Cristo y Pablo fue confirmado cuando él le predica al rey Agripa, a Félix y a Festo en Hechos 22, 23, 24. Allí el Señor se le aparece y le dice, Pablo, predica, no calles, Pablo, yo estaré en Roma contigo, y todas esas cosas. Confirmado por Cristo. Pero Pablo, hermano, ¿por qué nació en un tiempo diferente a los otros 11? En primer lugar, Pablo era el único apóstol que no era de Galilea. Cuando los apóstoles hablaron en lengua en Pentecostés, Hechos capítulo 2, lo que la gente dijo para burlarse, dice, ¿no son todos galileos estos? Pablo era el único que no era de Galilea, era de Tarso. En segundo lugar, Pablo era el único de los 12 que tenía un ministerio diferente. Su ministerio era, ¿a quién? A los gentiles. Los otros predicaban a la casa de Israel. Y esos son algunos de los argumentos que usted ve por lo cual Pablo fue llamado en un tiempo diferente. Y él, hermano, es un apóstol y él es considerado por los otros 11 como un apóstol de Jesucristo. Cuando usted lee las cartas como Romano capítulo 1, versículo 1 y algunas de las otras cartas, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por Cristo. Matías no tenía esos requisitos, Pablo sí los reunía.
Pablo es el apóstol número 12. Así que no hay discusión, hermano. No hay 13, no hay 11, no hay miles. El número 12 es importante. 12 hombres que Jesucristo llamó por su nombre. 12 hombres que se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. 12 apóstoles que su nombre estarán inscritos en los 12 cimientos de la nueva Jerusalén. Así que, hermanos, los carismáticos quieren entrar en nuestra iglesia hablando de un poder apostólico. Es un poder falso, la Biblia les dice, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ministros de Satanás. Ahora, ellos también, hermanos, dice que son profetas, que tienen un poder profético para la iglesia. Se paran en esas congregaciones y dicen: Dios me dio un mensaje para ustedes. ¿Y para qué Dios va a usar un intermediario que me hable directamente a mí? Y ellos están predicando y dicen: el Espíritu Santo me está diciendo en este momento. Todo fábulas. La Biblia dice: evita esas fábulas de viejas, vanas palabrerías, dice la Biblia. Así que estos vinieron como profetas y dicen que son portadores de unciones, que distribuyen poderes, y las cosas, las tonterías que dicen, dice: hermano, Dios te está levantando ahora como profeta a las naciones. Ahí está, así le dicen. Ahí en la Argentina, en el centro de Argentina, en la ciudad de Córdoba, uno de estos profetas le dijo así. Ahí tenemos una iglesia en esa zona. Le dijo a un joven, le dice: Dios te levantó como un profeta a las naciones. El Espíritu Santo me lo está diciendo. La semana próxima el chico murió en un accidente de moto. Así que tenga cuidado si uno de estos le profetiza algo. Mire, hermano, esta gente dice que son profetas. Yo quiero decirle esto, hermano: el último profeta en la Biblia fue el Señor Jesucristo. Después del Señor Jesucristo no hubo más profeta. En la nación de Israel había 4 oficios. Había el oficio de rey. Cuando el Señor Jesucristo murió, pusieron allí en la cruz sobre su cabeza, ¿qué cosa? Este era el rey de los judíos. Busque en la Biblia, busque en libros de historia, después de Cristo, ¿qué rey tuvo Israel? Nunca más tuvieron un rey. Él cerró el oficio de rey. El Señor Jesucristo, hermano, cerró el segundo oficio que había, que era el de sacerdote. Cuando Él murió, hermanos, en la cruz, la Biblia enseña que se rasgó el velo del templo. Eso nos habla, hermano, que ahora a través de Cristo nosotros tenemos un acceso directo a la presencia de Dios. Ahora nosotros somos linaje santo, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Así que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, hermano, y dice la Biblia en el libro de Hebreos que Él se presentó en el santuario celestial para presentar su sangre, y ese sacrificio le satisfizo a Dios el Padre. Él es el último sacerdote según el orden de Melquisedec. Después de Cristo, busquen la Biblia, ¿qué otro sacerdote hubo? No va a encontrar. El Señor Jesucristo fue el último profeta. Todo esto que estoy diciendo, hermano, tengo que darle un montón de textos, ¿no? Porque yo estoy haciendo una síntesis esta noche. Le voy a mostrar en la Biblia por qué el Señor Jesucristo fue el último profeta. Y todos estos profetas que andan acá son charlatanes, mentirosos, vendedores de baratijas y de ilusiones. Mire, Hebreos capítulo 1. Ahora está entendiendo por qué no me aplaude esa gente a mí, ¿no? Mire, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 1. Si ya llegó ahí, hermanos, dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. ¿Por medio de quién hablaba? Por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Ahí está, hermano. En otro tiempo, hermano, Dios habló de muchas maneras a los padres por los profetas. Ahora hay una forma nueva que Dios se comunica con el hombre. El texto lo explica, nos habla a través de su Hijo. Y usted se preguntará: ¿de qué forma lo hace, pastor? A través del Nuevo Testamento de Jesucristo.
Aquí está. Esta es la forma que Él nos habla. Ahora, lo que estoy tratando de enseñarles en esta noche, hermano, es que esta gente que viene a nuestra iglesia formando el movimiento carismático, la nueva carismanía, como usted quiera llamarle, buscan impresionarnos con sus credenciales falsas, diciendo que son apóstoles, pero no lo son. Dicen que son profetas, pero no lo son. Dicen que son portadores de unciones, de poderes, tocan y tumban gente. Recién estaba viendo un falso profeta antes de venir aquí, un tal Cash Luna, que lo conocí en la tele estos últimos 2 días. Y ahí estaba, hermano, lo hacía a sus sugieres venir corriendo y les hacía así, y ellos como esas películas que le dan una ráfaga de ametralladora que hacen todo así. Y ahí se tiraban y caían uno arriba del otro, mujeres. Eso es payasada, hermano, no es poder de dioses. Mire, hermano, le dije esta mañana, no estoy contento y agradecido a Dios que Él no me mandó a tumbar gente, sino a levantar a los que están caídos en el pecado. Mire, ellos dicen, tenemos unciones para distribuir en la congregación. Y entonces uno le dice, eso es antibíblico. No, porque Eliseo tenía una doble porción del Espíritu. Lea bien la Biblia, no tenía doble porción del Espíritu. Venga conmigo, por favor, Segunda de Reyes, capítulo 1. Segunda de Reyes, el capítulo 1. Y mire cómo dice la palabra de Dios allí. Segunda de Reyes, el capítulo 1. Y mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Versículo 9. Dije bien al principio, es Segunda de Reyes capítulo 2. Lo que pasa es que no tengo un bosquejo, nada, estoy con mi memoria nomás. Pero dije bien, Segunda de Reyes 2, verso 9. Dice la palabra, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, y te será hecho así, mas si no, no. Expliquemos. Eliseo, hermano, fue llamado como asistente de profeta. ¿Se acuerdan que él tenía el arado y todas esas cosas y pasó Elías y le tiró el manto y lo llamó para ser un asistente de él? Ese, hermano, era la porción del espíritu que tenía, la porción de ser un asistente del profeta. Como los profetas que son mencionados en Hechos son asistentes de los apóstoles. Pero mire, volviendo aquí, hermanos, él fue llamado para ser un asistente del profeta, era su porción, y él estaba pidiendo una doble porción. Él estaba diciendo, yo quiero ser profeta como tú. Ahora, ¿quién llamaba al profeta? Les dije. ¿Quién? No, el profeta, ¿quién lo llamaba? Dios. Por eso Elías le dice, difícil cosa pides. Yo no te puedo hacer profeta, porque el que hace profeta es Dios. Él es el que llama. Entonces Elías le explica, si tú me vieres cuando yo fuera quitado, entonces se te dará. Pero Elías no le dijo, yo te voy a hacer profeta, te voy a dar una porción del espíritu de profeta. Ahora mire lo que sucede, hermano. Dice la palabra de Dios, verso 14. Dice, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿sobre dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole, los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron, ¿el espíritu de quién? De Elías reposó sobre Eliseo. ¿Recibió una doble porción? Dice que el espíritu de Elías vino sobre él. No era un doble espíritu. ¿Qué clase de espíritu tenía Elías? Profeta. ¿Está entendiendo? No había doble porción. Él nada más que recibió el espíritu que tenía Elías. No era una doble porción. Ahora, para explicar esto en el Nuevo Testamento, venga conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3. Para que quede en evidencia la farsa de esta gente que reparte unciones en sus conferencias y tumban personas y hacen toda esta clase de disparate.
Dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 34. Si ya llegó ahí, hermanos, dice la palabra, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da, ¿qué cosa, hermano? El Espíritu por medida. Notó la palabra Espíritu con mayúsculas, ¿se está refiriendo a quién? Al Espíritu Santo. Así que, hermano, si usted da una buena ofrenda, estos falsos profetas le dan una porción del Espíritu. Si da una ofrenda excelente, doble porción. Si le paga unas vacaciones en el Caribe, triple porción le da. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dios no da el Espíritu por medida. Por donde lo mire, la Biblia está en contra de toda esta gente que quieren entrar y que están entrando en nuestras iglesias. Y usted mismo a veces puede venir a mí o a otro pastor con la boca abierta y dice, ¿vio los milagros del apóstol tanto? ¿Vio los poderes del profeta tanto? Falsos apóstoles, falsos profetas, obreros fraudulentos, ministros de Satanás. Ahora, esta gente, hermano, nos quiere impresionar con sus milagros. Nos quieren impresionar con sus milagros. Por asunto del tiempo, y porque tengo que predicarle otro mensaje, le voy a dar dos textos muy rápidos. Venga conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos el capítulo 2. Y le voy a mandar una tarea para su casa después. Hechos capítulo 2. Busque ahí, hermanos, la palabra Hechos capítulo 2. Si ya llegó ahí, hermanos, verso 43. Dice la palabra de Dios, Hechos 2, verso 43, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los hermanos de la iglesia. Así dice su Biblia. ¿Por quién? Los apóstoles. Escuche bien, hermano. Los apóstoles eran 12, y ellos eran los únicos que hacían milagros, señales y prodigio. El don apostólico no era transferible. Ellos no tenían poder de transferir el don al otro. Cuando los samaritanos se convierten a Cristo por la predicación de Felipe, Felipe tiene que llamar a Pedro y a Juan para que venga a darles el Espíritu Santo. Él no lo podía hacer. Él era un asistente de apóstol, Felipe. Así que aquí, hermanos, empezamos a ver que los milagros, señales y prodigios eran hechos por los apóstoles, no era cualquiera de la iglesia. Ellos toman, hermano, un pasaje de Marcos 16, donde dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y le seguirán estas señales, que hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, que beberán cosa mortífera, no les hará daño, bla, 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 ¿no? Pero usted tiene que leer, la Biblia dice eso. Pero en el contexto no dice que todos pueden hacer eso. Porque dice los que creen. ¿Sabe qué habla el contexto? Cristo había resucitado. Dice que los apóstoles estaban encerrados, tristes y llorando. Vinieron las mujeres, le dijeron el Señor resucitó. No creyeron. Vinieron aquellos dos del camino de Maús, ¿recuerdan? Dijeron hemos visto al Señor resucitado. No creyeron. Y el Señor se les apareció resucitado. Faltaba Tomás en el grupo y después él seguía sin creer el testimonio de los otros apóstoles y le decía, si no pongo mis dedos, si no pongo mi mano en su costado, no creeré. Y ahora se le aparece el Señor y les dice esto, el que creyere, yo estoy resucitado aquí con ustedes, cumplí con lo que dije, iba a morir e iba a resucitar al tercer día. Y ahora dice, le seguirán estas señales. Los últimos 2 versículos del capítulo 16 de Marcos, dice, y el Señor les acompañaba con estas señales. Se los prometió. Hermanos, ¿los apóstoles echaron fuera demonios? Sí. ¿Hablaron lengua? Sí. ¿Y sanaron los enfermos? Sí. Pedro hasta con la sombra sanaba a los enfermos. ¿Algún apóstol murió por beber algún veneno, cosa mortífera? No. Mire, hermano, eso fue para esos 12 nada más. Ahora Hechos 5, verso 12. Y voy cortando ahí porque yo me entusiasmo con esto. Pero mire, pero a mí me indigna esta gente, hermano, porque no saben nada de la Biblia y engañan a la gente que tampoco conoce de la Biblia.
Dice aquí Hechos 5, verso 12, dice, ¿y por la mano de quién? De los apóstoles. ¿Qué se hacía? Muchas señales y prodigios en el pueblo. Ahí está, hermano, por la mano de los apóstoles se hacían señales, prodigios, señales, milagros y prodigios. Le voy a dar esto que no pensaba darle. Hubo, hermano, 3 etapas en la historia del hombre que hubo milagros, señales y prodigios. 3 etapas nada más. Los milagros, señales y prodigios fueron dados para autenticar el mensaje y autenticar el mensajero. Milagros, señales y prodigios fueron dados para autenticar el mensaje y el mensajero. Es decir, para demostrar que ese hombre era un hombre de Dios y era el hombre que traía el mensaje de Dios, tenía que hacer milagros, señales y prodigios. Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿quién escribió? Moisés. Muy bien. Hay uno que habla aquí, amén. Mire. Hizo milagros, señales y prodigios Moisés. Cuando usted lee el sermón de Esteban en Hechos 7, dice que Moisés era un varón que hacía milagros y señales. Ahí dice Esteban. Pero Moisés, hermano, transformó el agua en sangre. Moisés, hermano, trajo las plagas sobre Egipto. Moisés, hermano, hizo abrir el mar rojo. Moisés, hermano, trajo codornices, trajo maná en el desierto. Transformó un río que tenía aguas amargas que se llamaba Mara en agua dulce, potable. Él hizo milagros, señales y prodigios. A través de sus milagros, señales y prodigios, los 5 primeros libros de la Biblia quedan autenticados. Eran de Dios, traídos por un hombre de Dios. Josué, hermano, en el libro de Josué se abren las aguas del río Jordán. En el libro de Josué, hermano, se caen los muros de Jericó. En el libro de Josué usted puede ver milagros, señales y prodigios. Cuando usted entra, hermano, allí en los libros proféticos, usted encuentra que Eliseo transformó una olla que tenía veneno, calabazas venenosas, la transformó en un guiso que se podía comer. Usted puede ver allí un hacha flotando en el agua en los días de Eliseo. Usted puede ver a Eliseo resucitando al hijo de la viuda de Sarepta. Usted puede ver a Elías, hermano, haciendo llover fuego del cielo. Usted puede ver a Elías haciendo que no llueva por 3 años y medio sobre la tierra. Usted puede leer el profeta Isaías y él volvió atrás la sombra, hermano, 14 grados. Allí, hermanos, con una pasta de higo, la vida del rey, ¿cómo se llamaba? 15 años, Ezequías, gracias. 15 años más de vida tuvo. Usted vio en el tiempo de los profetas milagros, señales y prodigios, porque Dios a través de milagros, señales y prodigios autenticaba que ese mensaje era de Dios. Y el mensajero era de Dios. Por otro lado, va a encontrar, y tómese su tiempo siquiera, 3.800 veces en los profetas esta expresión: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ellos hablaban la palabra de Dios. Ahora entramos a los evangelios. Para que los evangelios fueran mensaje de Dios, ¿qué teníamos que encontrar? Milagros, señales y prodigios. Ahí aparece el ministerio del Señor Jesucristo. Él resucitó a los muertos, a Lázaro, a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín. El Señor Jesucristo sanó a un hombre que tenía la mano seca. El Señor Jesucristo calmó la tempestad. El Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Y por todos los evangelios usted ve milagros, señales y prodigios. Así que los evangelios eran un mensaje del cielo. Entramos en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 3. Juan y Pedro levantan aquel cojo que estaba allí en el templo de la Hermosa. Casi 40 años tuvo tirado ahí el hombre, le dijo: levántate, vamos, y se levantó. Pedro resucitó a una chica, se llamaba Dorcas o Tabita. En Hechos 20 Pablo resucitó a Eutico, aquel que se durmió y se cayó del 3er piso. Pablo se le enroscó una víbora. La gente de la isla pensó que se iba a hinchar, pero no pasó nada. ¿Sabe qué, hermanos? Usted ve allí a Pablo sanando a Eneas en el libro de Hechos. Usted ve allí sanando al padre de Publio de disentería. Usted ve, hermano, cómo sacan espíritus inmundos en aquella chica que trabajaba para los plateros. Usted ve en el Nuevo Testamento milagros, señales y prodigios. Cuando se terminó el Apocalipsis, no había más necesidad de milagros, señales y prodigios. Hoy Dios, hermanos,
hace Él milagros, señales y prodigios, pero no hay ni un solo hombre sobre este mundo que esté dotado con esos dones de milagros, señales y prodigios. Pero Dios los puede seguir haciendo. Él los hace conforme a su misericordia. Así que estos falsos profetas nos quieren, hermano, impresionar con sus milagros, señales y prodigios. ¿Sabe qué, hermanos? La Biblia nos enseña así: se terminó el Apocalipsis, ya tenemos la revelación de Dios. No hay más necesidad de hacer estas cosas para autenticar el mensaje y el mensajero. No hay ninguna duda, toda esta escritura es inspirada por Dios. Bien, hermanos, a ver qué le explico ahora, un poco de sus milagros, Ahí hacen cash, luna, no sé qué. Cash en inglés es plata, así que se anda atrás de plata, Así que, mire, hermano, que tenía un pie más corto que el otro y se lo puse bien, que tenía una muela cariada y se sanó, que tenía un cáncer en el riñón, se sanó, que tenía un tumor en el cerebro, se sanó. Las sanidades de la Biblia, hermano, todas eran visibles. No había nada ahí que no se veía. Por eso, hermanos, había un paralítico en el estanque de Betsaida. Todos sabían que lo era, el Señor lo levantó. Lo que le hablé recién de Hechos 3 en el templo de la Hermosa, Pedro lo levantó. Había un ciego que era de nacimiento, todos sabían que era, ahí el Señor lo hizo ver. Los 12 leprosos que vinieron, se veía en su cuerpo la lepra, el Señor los sanó. Yo les puedo hablar, todos los milagros de la Biblia se hacían, hermanos, en enfermedades que eran visibles, no en cosas ocultas. Se sanaba de 3 formas en la Biblia. Se sanaba con un toque, se sanaba con una palabra y se sanaba a la distancia. El centurión vino a pedir por un siervo de él, ¿se acuerda? Y el Señor le dijo que fuera, que ya estaba sano. Cuando llegó, el siervo estaba sano. Le preguntó el centurión a qué hora fue, le dijeron la hora, justo cuando el Señor le dijo. Sanó a la distancia. El Señor sanaba con un toque, Ahí escupió, hizo lodo, puso en el ciego, pum, se sanó. Y sanaba por una palabra: levántate y anda, vamos. Y esto agarra y dice: no, este paralítico no sale de su silla de ruedas porque no tiene fe. Y cosas así, hermano, usted lea bien su Biblia, nunca fallaron a la hora de hacer un milagro, nunca fallaron. Así que eso para ir comparando. Bien, hermano, necesito ir terminando. Mire estos hechiceros de ahora, porque esos son. Venga a Éxodo capítulo 9. Éxodo el capítulo 9. Mire cómo dice la palabra de Dios, porque estos carismáticos no son nuevos, hermanos, son viejos. Mire cómo dice la palabra de Dios. Busque ahí, hermanos, Éxodo 7, vamos a arrancar ahí. Éxodo 7, verso 10. Éxodo 7, versículo 10. Dice la palabra: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Mire, hermano, los hombres de Dios hicieron un milagro. La vara se transformó en culebra. Quiero que note esa frase, hermano, que dice: y los hechiceros hicieron también lo mismo. Mire, ellos, aquí teníamos una culebra que apareció como el poder de Dios, pero había otra culebra que apareció con el poder del diablo. Y usted las miraba allí a las culebras, decía: oh sí, son igualitas, pero una era obra de Dios y la otra era obra del diablo. Mire un poco más adelante, capítulo 8, verso 6. Éxodo 8, 6. Dice la palabra: entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Nota la frase ahí: y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Hermanos, el texto que leímos cuando comenzamos de 2 Corintios 11 decía que no era ninguna maravilla, porque el diablo se disfraza como ¿qué?
como ángel de luz. Él quiere hacer creer a la gente que sus obras son hechas con el poder de Dios, pero son hechas con el poder del diablo. Aquí en Egipto los carismáticos ya andaban haciendo milagros, andaban transformando las varas en culebra, andaban aquí, hermano, haciendo aparecer ranas. Pero mire qué tiene para decir el Señor Jesucristo de esto. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 7 y ahí voy a terminar, hermano, este tema, que en realidad esto sería como una introducción. Necesitaríamos 5 días para que le hable de todo esto en detalle. Pero le estoy dando aquí una idea que espero que le ayude, y no le voy a hablar de la música que tenía planeado, pero el tiempo se me ha ido, hermano. Mire, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mire cómo dice nuestro Señor Jesucristo sobre estos milagreros de hoy. Dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire, hermano, lo que parece la gran virtud del movimiento carismático que nos impactan, el Señor le habla que son fabricantes de maldad, fabricantes de maldad. Dice: nunca los conocí. Pero no decían ellos: en tu nombre profetizamos. ¿Qué les enseñé esta mañana? Tenga cuidado, ellos hablan en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pero ¿de qué Jesús? Porque 1 Corintios 11:4 dice que venían predicando otro evangelio, otro Jesús y otro espíritu. Tenga cuidado. Ellos no dicen en el nombre del Señor Jesucristo, ellos no dicen en el nombre de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Ellos hablan de Jesús, de Jesús, de Jesús. Tenga mucho cuidado. Dice que profetizan. Yo soy bautista, yo no profetizo. En todo caso, de acuerdo a 1 Corintios 14:2, dice que el que profetiza, ese edifica, dice que ese consuela. Eso es lo que hace un profeta: edifica y consuela. Y en todo caso, si usted es edificado y consolado, de alguna manera uno está profetizando, pero sobre una revelación escrita. No estamos inventando nada. De manera que no somos profetas en el sentido de la palabra que la Biblia lo dice. Pero esta gente, hermano, profetiza. Esta gente, hermano, hace muchos milagros, dice aquí. Ponen las piernas parejitas, los pies que estaban planos ahora tienen una curva. Esta gente, hermano, echa fuera demonios. Usted lo ve en los programas de la televisión, le hacen reportaje al demonio y todo. ¿Cómo entraste ahí? ¿Te sentís bien? ¿Querés salir? Y cosas así. Tremendo, hermano, lo que... No sé si ustedes ven eso acá. Pero allá en Buenos Aires, todos los canales de la televisión a la medianoche, ahí los ponen a estos predicadores reporteando a los demonios. Claro, son del mismo gremio, de la misma familia. Se llevan bien, y se contestan y todo eso. ¿Sabe qué, hermano? Mire, si un endemoniado va a ir a una reunión, sabiendo que ahí van a predicar el evangelio. Hay que pensar, esto no es un adorno, esto está puesto para pensar, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Dice el Señor Jesucristo: ustedes que profetizaron, ustedes que hicieron milagros, ustedes que expulsaron demonios, nunca los conocí, hacedores de maldad. Y este es mi texto final y el final de este tema, 7:15 de Mateo. Tenga cuidado con esto, hermano. Dice el Señor Jesucristo aconsejándonos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que este es el consejo final. Tenga cuidado que no le impacten ese movimiento apostólico, que no le impacten los poderes proféticos, que no le impacten los milagros que ellos hacen, que no le impacten esa música mundana que transmiten, que no le impacten las multitudes que consiguen para llenar estadios. No se deje atrapar por ellos, hermano, porque son lobos rapaces que están disfrazados de oveja. Y Pablo lo había dicho en capítulo 20 de Hechos, verso 28, dice que entre vosotros surgirán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
Cuando usted lea al profeta Amós y ve allí, hermano, cuando ellos hablan de los lobos nocturnos, los lobos, hermanos, se esconden de día entre las piedras y de noche salen a cazar. El lobo, hermano, cuando lo ataca le desgarra la carne, después lo mata, y dice el profeta Amós, y quebrantan los huesos. Por eso la gente que es víctima de estos predicadores falsos terminan en la miseria y en muchos casos no se levantan nunca más. Hasta aquí, hermano, una partecita. Y ahora vamos a entrar en el tema de esta noche. No se preocupe que va a ser más breve que este que le prediqué. Pero mi último mensaje, hermano, está basado en Zacarías capítulo 4. Búsquelo ahí, por favor. Zacarías, el capítulo 4. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, versículo 10. Zacarías, el capítulo 4 y el versículo 10. Esto es lo que quiero que lleve para su casa, y si Dios pudiera obrar en esta noche con este mensaje, yo estaría más que satisfecho en este viaje aquí entre ustedes, hermanos del Perú. Dice aquí la palabra de Dios, Zacarías capítulo 4, verso 10. Dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Quiero que ponga su atención, hermano, en el pasaje donde dice, los que menospreciaron el día de las pequeñeces. Y ese es el día que tiene poco valor o ninguno. El día de las pequeñeces o el día de las pequeñas cosas es un día poco prometedor. Es un día, hermano, que a los ojos de los incrédulos y a los ojos de los carnales no tiene ningún significado. El día de las pequeñas cosas no figura marcado con rojo en el almanaque. Es un día que parece que no fuera importante. Es un día común. Es un día de pequeñas cosas. Y de ese día yo quiero hablarle en esta noche. Dice la palabra de Dios allí, refiriéndose también a Amós 7:7, cuando habla de la plomada. La plomada, hermanos, es una herramienta de los albañiles. La plomada se utiliza para que cuando se levanta la pared, ella indica si lo estamos haciendo en una forma recta. Mientras la plomada está funcionando, la obra está avanzando. Mientras la plomada está funcionando, la obra va creciendo, va subiendo. Y aquí dice, hermano, que en el día de las pequeñas cosas, dice que verán la plomada de la mano de Zorobabel. Para muchos hermanos, quizás algún poderoso de esta ciudad diga, esto que está pasando ahí, hermanos, en esta iglesia Montebrón, es un día de pequeñas cosas. Trajeron a un predicador, ¿quién lo conoce ese predicador? Y no están acá, porque están pensando que este es un día de pequeñas cosas. Pero este puede ser un gran día para nosotros, porque es un día donde Dios trabaja. Es un día de pequeñas cosas para los incrédulos. Es un día de pequeñas cosas para los carnales. Pero para nosotros que buscamos a Dios, este día puede ser un gran día en la historia nuestra. No es solamente un día de pequeñas cosas. Hermanos, Moisés tuvo un día de pequeñas cosas. Vengan rapidito conmigo a Éxodo capítulo 2. Éxodo el capítulo 2. La gente lo miró a Moisés y pensó, hermano, que él era parte de un día de pequeñas cosas. Mire cómo dice ahí Éxodo capítulo 2, verso 1. Dice la palabra de Dios, Éxodo 2, verso 1. Dice que había un varón de la familia de Leví. Fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas, dice la palabra de Dios ahí, hermano, todo como pusieron a Moisés y se lo llevó el río. Mire, quiero que note otro texto más aquí, hermanos. Éxodo 2, verso 11. Dice que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, y entonces miró a todas partes
y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ahora, hermanos, esta es la historia. Cuando usted mira a Moisés, no le impacta nada, parece que él estaba marcado por un día de pequeñas cosas. ¿Qué valor podía tener un niño que fue abandonado en una barquilla y arrojado al río? ¿Quién podía dar algo de valor por un hombre que era un homicida? Mató a un egipcio, tuvo que huir al desierto. Y hermanos, cuando usted ve la vida de Moisés, dice, ¿qué puede hacer un hombre que fue abandonado en el río? ¿Qué puede hacer un hombre que fue un homicida, un asesino? Pero un día, hermano, estando en la tierra de Madián, hubo una zarza que ardía y el fuego de Dios estaba en esa zarza, y a ese día que parecía para el mundo de pequeñas cosas, se transformó en un día de grandes cosas, y Dios lo llamó a Moisés desde la zarza y lo transformó en un gran libertador, lo transformó en el líder de una nación de 3 millones de personas que la dirigió durante 40 años por el desierto. Moisés es el gran patriarca, Moisés es el gran libertador, pero el mundo cuando lo miraba a Moisés solo veía en él alguien sin importancia, sin valor, como un día de pequeñas cosas. Hermano, cuando nosotros avanzamos adelante, nos vamos a encontrar con otro hombre que se llamó Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, la gente pensaba que él era un loco. Usted puede tomar nota ahí, Mateo 3, versículos 1 a 6. Ahí aparece Juan el Bautista predicando un mensaje de arrepentimiento. La gente pensaba que era un loco, alguien que se escapó de un manicomio, un desquiciado. El mundo no sabía, hermanos, que cuando Juan el Bautista apareció desde el desierto, él estaba rompiendo con 400 años de silencio profético. Cuando Juan el Bautista apareció en la escena, hacía 400 años que Dios no hablaba a su pueblo. La gente lo veía como un loco, la gente lo veía con su vestimenta de camello, la gente veía su almuerzo, algunas langostas y un poco de miel silvestre, y escuchaban a ese predicador y le daban la espalda diciendo, este es un día de pequeñas cosas. Pero ese hombre, hermano, que la gente no lo tomó en cuenta, nuestro Señor dijo de él, de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan el Bautista, ninguno es mayor en el mensaje, ninguno es mayor en el poder, ninguno es mayor en la fidelidad. Y lo que el mundo pensaba al ver a Juan, que era un día de pequeñas cosas, Dios lo transformó en un gran día. Dios lo transformó en un gran día. Y él vino aquí, dice Juan 1:6, que hubo un hombre enviado de Dios. Se llamaba Juan. ¿Cuál era su misión? Preparar el camino para el Señor. Oh, hermanos, el mundo pensaba que era un loco, un trastornado, que era un día de pequeñas cosas cuando Juan apareció, pero en las manos de Dios ese se transformó en un gran día, y el gran predicador Bautista rompió el silencio, hermanos, y empezó a predicar la palabra de Dios. Cuando vamos adelante en la historia, mire ahí Mateo capítulo 4 por un momento. Mateo capítulo 4, mire cómo dice la palabra de Dios en el verso 18. Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 18. Dice la palabra de Dios que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahora, hermanos, aquí está Andrés y aquí está Pedro. Parecía un día como todos, parecía un día normal, un día de pequeñas cosas. Se levantaron para pescar, pero aquel día junto al mar de Galilea apareció el Señor Jesucristo y les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Aquel día que parecía insignificante, aquel día que parecía sin valor, aquel día que parecía sin importancia, un día de pequeñas cosas, el Señor Jesucristo lo transformó en un gran día. Y estos 2 hombres tuvieron la actitud que nosotros debemos tener. Dice la palabra de Dios que dejando las redes al instante, le siguieron.
le siguieron. Y esto es lo que Dios le gustaría ver esta noche en esta congregación. Hombres y mujeres que dejen todo para seguir al Señor, que abandone el pecado para seguir al Señor, que abandone el materialismo para seguir al Señor, que deje de escuchar la música mundana para seguir al Señor, que deje de andar viviendo en la carne para seguir al Señor. Al instante déjelo, sígalo al Señor. Él le llama, Él quiere transformar este día de pequeñas cosas en un gran día para usted. Este puede ser un gran día. Quiero que busque ahora en la palabra de Dios también. Busque Lucas capítulo 2, verso 1. Lucas el capítulo 2, verso 1. Mire cómo dice ahí la palabra del Señor. Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios de este modo: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este día para el mundo, hermano, fue un día de pequeñas cosas. La gente se asomaba a aquel pesebre. Era el lugar donde los animales descansaban y hacían sus necesidades. Allí nació nuestro Señor. No nació en un sanatorio, no nació en un hospital, no nació en una salita de barrio. Él nació en un lugar para animales, y esto es lo que no le llamó la atención al mundo. Por eso el mundo consideró aquel día del nacimiento de Cristo un día de pequeñas cosas. Entonces, hermanos, nosotros vemos allí que la prensa evangélica no estaba anunciando el nacimiento de Jesús. No estaban los religiosos diciendo que Cristo, el Hijo de Dios, estaba allí. Fue un día que pasó inadvertido, fue un día sin importancia, fue para el mundo un día de pequeñas cosas, pero la Biblia enseña, hermano, que Dios transformó ese día en un gran día, porque fue el día donde Lucas dice que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Jesucristo el Señor. Oh sí, hermano, era un gran día. El mundo no lo sabía. El mundo pensó que era un día de pequeñeces, pero para Dios era un gran día. Había nacido el Salvador de este mundo. Amén. Hermanos, cuando él fue a bautizarse en el río Jordán, no lo bautizaron allí, hermanos, en una basílica, No lo bautizaron, hermano, allí en un edificio tremendo, allí en las aguas simples y comunes del Jordán. Fue bautizado. La gente pensó que ese era un día común, sin importancia, alguien que pasó por el agua. Pero fue el día que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio público. Fue el día, hermano, que la bendición empezó a aparecer entre la gente. El reino de Dios estaba entre la gente. Y allí estaba una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Era el hombre que el mundo necesitaba oír. Era el hombre que después iba a ser despreciado y desechado. Pero era el hombre que vino para ser el Salvador del mundo. Lo que ese bautismo, hermano, parecía que era sin importancia, era el comienzo de un gran ministerio en la historia humana. Un día grande, parecía un día pequeño, parecía un día sin valor, parecía un día de pequeñeces, pero Dios lo transformó en un gran día. Un gran día. Mire, hermano, fue crucificado en el monte Calvario. Pero cuando usted lee la profecía de Daniel, dice en el capítulo 2, cuando habla el sueño de Nabucodonosor, ¿recuerda? Una cabeza de oro, un pecho de bronce con su vientre, de plata su muslo de plata y los pies de hierro y barro. Esa imagen habla de los 4 imperios gentiles que dominarían el mundo. El imperio de los babilonios. Después vinieron, hermanos, los medos y los persas. Ese vientre, hermano, de bronce representaba a los griegos.
y el barro y el hierro, o el hierro y el barro. El hierro representó al Imperio Romano, dominando el mundo a través de las armas de los césares, y el barro representa al Imperio Romano, dominando al mundo a través de la religión católica, apostólica y romana. Cuando esa parte de la imagen del último imperio mundial llegara, dice ahí Daniel 2, 31 al 35, después léalo con tiempo en su casa. Dice que iba a venir una piedra no cortada con mano. Esa expresión no cortada con mano significa que era una piedra que no iba a ser traída por un poder humano. Era una piedra que no era una obra de hombre, era una piedra que era una obra de Dios, enviada por Dios. Y dice que esa piedra iba a golpear en la imagen y la iba, hermano, a desmenuzar, iba a quedar deshecha. Y dice que todos iban a ser consumidos como el tamo de la era del verano, dice Daniel. Pero aquella piedra, dice, se transformó en un gran monte. La palabra monte ahí es la palabra reino. Y ahí es donde el Señor Jesucristo en la profecía será el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La piedra no cortada con mano es la piedra del ángulo que desecharon, ¿quién? Los edificadores. Pero dice Primera de Pedro capítulo 2, los primeros versículos, esa piedra, hermano, que fue desechada, para nosotros es escogida y preciosa. Oh, hermano, esa piedra golpeará a los poderes gentiles, golpeará a los poderes humanos, los desmenuzará, y al fin el mundo tendrá sentado en el trono de David al que reinará con justicia. Parecía, hermano, que ese era un día de pequeñas cosas cuando nació en el pesebre de Belén. Parecía que cuando fue bautizado en el Jordán era un día de pequeñas cosas. Parecía que cuando lo crucificaron en la cruz en el monte Calvario era un día de desgracia, de pequeñas cosas que no tenía nada importante, pero Dios transformó esos días en grandes días y el Salvador del mundo está entre nosotros. Hermanos, este día que estamos viviendo hoy viernes comenzó como todos los días. Parecía que este viernes iba a ser un día más en nuestra vida. Parecía que este viernes iba a ser un día simple, común. Este viernes comenzó como un día sin importancia, de poco valor, sin ningún atractivo. Pero este es el día de pequeñeces que Dios lo quiere transformar en un día de grandes cosas en su vida y en mi vida, en su vida y en mi vida. Un día, hermanos, un joven en Inglaterra, 17 años, escuchó el mensaje de la palabra de Dios, se convirtió a Cristo. Tomó con 18 años una iglesia que tenía unos 14, 15 miembros. La llevó a 16,000 miembros. Su iglesia se llamó la Iglesia del Tabernáculo. El apodo que los hombres le pusieron fue el príncipe de los predicadores. Ese hombre se llamó Carlos Spurgeon. Fue uno de los bautistas más notorios, de los hombres más notables que dio la iglesia bautista a este mundo. Cuando él se convirtió con 17 años, parecía un día de pequeñas cosas. Un día sin importancia, un día sin valor. Un día donde un adolescente manifestó creer en Cristo. Pero Dios comenzó un día de grandes cosas en la vida de Carlos Spurgeon. Un día, hermanos, otro hombre de Inglaterra se entregó al Señor Jesucristo. Ese hombre, hermanos, fue uno de los que impactó toda Inglaterra. Aquí está ahí el diablo, ya está escuchando que este va a ser un gran día, va a dejar de ser de pequeñas cosas. Pero mire, hermano, este hombre se llamó Juan Wesley. Este hombre produjo un avivamiento en Inglaterra, produjo un avivamiento en los Estados Unidos, al punto tal que hay toda una región que se llama Nueva Inglaterra. Yo caminé por esos lados. Una de las ciudades más conocidas es Boston, es la ciudad del estado de Massachusetts. Todo eso se llama Nueva Inglaterra por ese predicador que, siendo un jovencito, se convirtió a Cristo. La gente no le dio valor, la gente no le dio importancia. El día que se entregó al Señor parecía que era un día más en la historia humana, pero para Dios era un día de grandes cosas. Era el día que se convirtió a Cristo, un hombre que iba a producir grandes avivamientos con la palabra de Dios. Un día de pequeñas cosas. Hermanos, tú y yo parece que tuviéramos un día sin valor. Tú y yo parece que hoy fuera un día sin importancia. Pero tú y yo, si nos colocamos delante de Dios, hoy puede ser un día de grandes cosas. Hoy puede ser un día de grandes cosas. Moisés vio la mano de Dios obrar en él. Y el día de las pequeñeces, el hombre, el niño abandonado en el agua, el homicida, Dios lo utilizó para hacer grandes cosas.
5 libros de la Biblia tenemos traídos por él. Hermano, Juan el Bautista, con su vestimenta de camello y su comida de miel y langostas, no decía nada, pero Dios transformó la vida de Juan el Bautista en días de grandes cosas. Pedro y Andrés, simples pescadores, dice Hechos 4:13 que eran hombres del vulgo, que no sabían ni hablar. Pero Dios utilizó a esa gente simple, esa gente sin estudio, para que a través de ellos el mundo viera días de grandes cosas. Nosotros vimos, hermanos, que el Señor Jesucristo nació en un pesebre, en un lugar maloliente e insignificante. Pero aquel día, hermanos, comenzó para la historia humana un día de grandes cosas. Nació el Salvador de este mundo. Yo quiero decirle, hermanos, hace ya unos 45 años, en el país de Uruguay había nacido un niño. Ese niño que nació allí era el número 7 en la familia. Nació con una enfermedad que lo tenía medio muerto. Los médicos reunieron a la mamá de ese niño y le dijeron: señora, usted ya tiene 6 hijos, disfrute de sus hijos. Este niño no podrá vivir, él tiene una enfermedad que se llama falsocruz. Mire, este niño no es nada más que piel y hueso. Un hermano de ese niño era un estudiante de medicina. Él movilizó a sus compañeros de la universidad, comenzaron a trabajar en ese niño, aquel niño que ya la ciencia lo dio por muerto, aquel niño que la ciencia dijo: este no tiene ningún valor, ninguna importancia. El día que nació este niño en el hospital, los médicos dijeron: este es un día común, es un día más, es un día de pequeñas cosas, donde un niño nació para morir. Pero lo que los médicos nunca supieron, lo que la gente nunca supo, hermanos, es que Dios había preparado para ese niño un día de grandes cosas. Y ese niño que le estoy hablando en esta noche es el predicador que usted tiene adelante, porque el día de las pequeñeces se puede transformar en un día de grandes cosas. Lo que yo le digo en esta noche: escape de la frialdad, escape de la oscuridad, ponga su vida delante de Dios, deje de vivir día de pequeñas cosas y a partir de esta noche viva un día grande para el Señor. Deje que la mano de Dios que obró en Moisés, deje que la mano de Dios que obró en Juan el Bautista, que obró en el Señor, que obró en Wesley, que obró en Spurgeon, la mano de Dios que obró en este predicador, permita usted que obre en su vida en esta noche, y que este día que parecía de pequeñas cosas se transforme en un gran día en su vida para la gloria de Dios. Que sea el comienzo de un compromiso, que sea el comienzo de una dedicación, que sea el comienzo de una consagración al Señor. Hermano, no deje que este día termine siendo un día de pequeñas cosas. Venga al altar, póngase delante de Dios, y que hoy sea un gran día en su historia, y que hoy sea un gran día para bendición de este mundo, para salvación de las almas, para edificación de las congregaciones. Pero hay una sola cosa, hermanos, y una sola persona que puede transformar el día de las pequeñeces en un gran día. Esa persona se llama Dios, y ese es su Hijo Jesucristo. Y usted puede venir en esta noche delante de Él y decir: aquí estoy. Quizás fui abandonado, no en el agua como Moisés, pero fui abandonado por mis padres. Tal vez usted fue una persona como yo que nació en la pobreza. Quizás usted, como yo, no tiene estudios. Quizás usted, como Juan el Bautista, cada tanto come miel, langostas o alguna comida rara para poder sobrevivir. Quizás usted, como nuestro Señor, vive en una casita de chapitas de cartón, pisos de tierra, un lugar humilde. Quizás usted es una de las personas que el mundo nunca se fija. Quizás usted es una de las personas que el mundo no le da ningún valor. Tal vez dice: esta persona no vale un sol partido por la mitad. Pero usted en esta noche, puesto en las manos de Dios, puede empezar un gran día para su vida, un día de grandes cosas. Su vida puesta en las manos de Dios en esta noche puede ser el comienzo de cosas grandísimas que usted nunca imaginó. Lo único que necesitamos es un paso. Si Dios le habló esta noche a su corazón, usted va a tener que estar llegando hasta el altar y decir: aquí está mi vida. No es una vida diferente a todos los hombres que el pastor nos habló. Es una vida que nadie da nada, pero aquí estoy, Señor. Si tú quieres usarla en esta noche, recuerda lo que le conté el otro día de mi vida de campamento. Y ya va a venir el pastor cuando termine esto. Pero mire, hermanos,
Yo conté aquí, viví muchos campamentos. He estado en campamentos donde predicamos para miles de jóvenes en una semana. Y he contado y he escuchado muchos testimonios de campamento y visto muchas cosas maravillosas de la mano de Dios en los campamentos. Pero un día, en un campamento de líderes, hermanos, allí apareció un joven. Tenía una soga aquí para mantener el brazo en esta posición. Era un joven que caminaba con sus rodillas se tocaban y los dedos se tocaban de sus pies. Ese joven apareció allí, se lo veía en el campamento en la semana solo, nadie le hablaba, estaba en la pileta solo. En una mesa, hermanos, donde podían sentarse 6, habían 2 o 3, lo veían entrar y estiraban sus piernas para que este joven no se sentara. Hubo una noche de fogón, una noche como esta, donde teníamos la oportunidad de consagrar nuestra vida al Señor. El predicador dio un gran mensaje. Nadie fue al frente a consagrar su vida al Señor. Para el segundo llamado se escucharon allí unos pasos, un ruido inconfundible. Era este muchacho con enormes dificultades que fue adelante acudiendo al llamado del Señor. Los otros líderes, predicadores y espirituales, nadie fue al frente, solo este muchacho. Y allí el predicador oró, el muchacho pidió la palabra y dijo esto. Dijo: Señor, yo no entiendo por qué me hiciste así. Él dijo: Señor, yo no entiendo por qué me hiciste así, pero todo lo que me queda, yo te lo doy a ti. Todo lo que me queda, yo te lo doy a ti. Y esta noche Dios está interesado. Si todo lo que le queda de su vida, usted está dispuesto a entregárselo a Él en esta noche. Dios quiere saber esta noche si usted va a estar en serio en su obra. Si todo lo que le queda, usted se lo va a entregar a Él. No importa si tiene una deficiencia en su físico, no importa si no tiene títulos, no importa si no tiene estudio. Lo que Dios quiere saber es si todo lo que a usted le queda, está dispuesto a entregárselo a Él en esta noche. Si usted entregara en esta noche su vida al Señor para el servicio, el día de las pequeñas cosas terminará siendo un día que es el comienzo de las grandes cosas que Dios va a hacer en usted y a través de usted. Todos con los ojos cerrados vamos a terminar en oración en esta noche.